Vamos a darle lectura todos juntos desde el versículo 17 hasta el 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, desde el 17 hasta el 21, todos juntos. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué te encargaron, embajador? Yo quisiera saber si estoy ante puros embajadores. Amén. Y si usted dijo amén, y en verdad lo siente y así lo cree, que somos embajadores de Cristo, Dios tiene algo que decirnos en esta tarde. Amén. El nombre de esta congregación, queridos hermanos, no es sino la visión materializada de Dios. Nosotros llamamos embajadores de Cristo a las naciones, y ese es el nombre de la visión materializada que Dios tiene para que todo hijo, para que todo discípulo, para que todo siervo suyo sea un embajador de su reino. En el plan de Dios, usted y yo estábamos formados desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios nos formaba, no solamente decía: este va a ser varón, este va a ser hembra, este se va a llamar así, este se va a llamar así. Cuando estábamos siendo formados por Dios, con sus propias manos, Él nos estaba diciendo: este va a ser un embajador en el reino de Dios. Amén. Todo aquel que quiera ser parte, siervo, discípulo, hijo de Dios, en automático es un embajador de Dios. Para los que han sido en el pasado, porque este lugar por más de 30 años ha estado en función, para los que antes han estado en este lugar, para los que ahora tenemos la bendición de ser miembros de esta iglesia, cada que nosotros entramos, que decimos vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, cada que entramos, cruzamos la puerta de la entrada, el nombre nos recuerda que tenemos una asignación. No venimos nada más por costumbre de pasé y se me olvida que pertenezco a una iglesia, a una congregación llamada Embajadores de Cristo a las Naciones. Cada que cruzamos la puerta, se nos es recordado a todos los que somos miembros activos, servidores, discípulos, hijos de Dios, que tenemos una asignación: embajadores de Cristo. Y para los que por años, hablo de los vecinos o alguien que viva cerca y ha transitado por esta calle de aquí, Pablo García, por años, y allá afuera ve el letrero que nosotros también vemos allí de acero, que está hecho para 100 años, es el letrero, porque ni se va a echar a perder, ni se va a oxidar, ni nada. Para aquellas personas que caminan por la acera y voltean a ver y dicen: aquí es una iglesia cristiana llamada Embajadores de Cristo a las Naciones. Muchas personas han llegado preguntando por el nombre e inmediatamente saben: te faltan 2 cuadras, es por aquí, es por allá. Para esas personas, ese nombre es una proclamación que dentro de este edificio, dentro de este lugar, surgen embajadores. Que dentro de este lugar se forman embajadores que somos enviados para la mejor obra del mundo. Sucede que usted y yo, muy a menudo, algunos por la edad, de otros porque así nacimos, llegamos a olvidar que se nos ha encargado algo. Puede ser por distracción o puede ser por una evidente falta de interés, pero a todos se nos ha encargado algo. La mamá muchas veces nos dice: ya vengo, voy al mercado, y en 10 minutos por favor me apagas la olla que dejé en la lumbre. Ella ve las sonrisas, a todos nos ha pasado. Y resulta, sí mamá, con mucho gusto. Resulta que la mamá tarda 30 minutos, media hora en volver. Y cuando regresa,
los frijoles siguen en la lumbre. ¿Por qué? Porque estábamos jugando a los videojuegos. Al menos esa es la escena que decenas de veces vivió este humilde servidor. El decir, me apagas esto en 10 minutos, dejé esto andando, y sí, yo he entrado, ¿no? Jugando con Cristiano Ronaldo y todo el asunto. Y cuando regresa, los frijoles ya están, pero no es que, si te ha pasado eso, no es que no quieras obedecer, porque dijimos sí, y tu intención era hacerlo, pero algo más, erróneamente, está ocupando tu atención. Algo más te tiene enfocado tu tiempo y tus prioridades. Y eso a todos nos ha pasado. Quiero que vayas conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Los versículos 48 y 49. Cuando llegues ahí, me dices amén. Mateo 24, versículos 48 y 49, y dice la palabra de Dios así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Él dijo, sí, quiero obedecer al Señor, pero tardará en volver. Seguramente no vendrá pronto. Y entonces dice que empezó de violento y se empezó con la glotonería y con el vicio. No es que no quisiera obedecer, pero estaba distraído. Otra cosa había absorbido su atención. Hermano, si ese es tu caso, hay una solución. Se debe de recobrar el enfoque para cumplir con lo encargado. Hay que regresar al enfoque y dejar de lado, hacer de lado todo lo que te esté distrayendo y ponle el nombre que tú quieras. Me está distrayendo en demasía mi vida personal. Me está distrayendo en demasía relación con tal actividad. Esto que yo tengo, aún puede ser algo material o algo intangible, que nos esté desenfocando. Tú quieres obedecer, pero tu mirada, tu tiempo, tu energía, tus recursos están yéndose para otro lado, porque pensamos que tardará el Señor. Y hay otro tipo de casos donde aquel embajador que se le fue asignado cierta cosa no quiere hacerlo porque no está de acuerdo con lo que le toca hacer. El primero sí quiere obedecer, pero le están diciendo, mira por acá. Pero el segundo no quiere hacerlo porque dice, yo a eso no le entro, yo a eso no le hago, no me gusta emplear energía para eso. Yo prefiero quedarme sentado a esperar al Señor. Hay quienes están bastante bien en su comodidad y pasan años en esa comodidad creyendo que son embajadores, pero no lo son. Porque los embajadores accionan, actúan, están conscientes, dispuestos y hacen algo. Varias veces, igualmente yo me rebelé para no lavar el baño de mi casa, para no tender mi propia cama. ¿Saben por qué? ¿Qué era lo que decía? ¿Para qué si se va a volver a ensuciar? Si en la noche la voy a destender otra vez. No, mamá, no me hagas cambiar mis sábanas. Huelen bien padre. No, ¿qué pasó ahí? Ahí no es que tú no puedas obedecer. El primer caso, puede obedecer. El segundo, no es que no puedas obedecer, simplemente no quieres hacerlo. Por más que se te han dicho muchas veces y de distintas maneras, tu respuesta siempre es un no. Siempre tu pensamiento es, no lo quiero hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Allí mismo en Mateo, pero vamos a avanzar un capítulo. Vamos al 25. En su versículo 24. Mateo 25, 24. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
respondiendo a su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque el Señor le está diciendo: debías hacer algo. No era si querías, no era si estabas de acuerdo, no era que qué opinabas. Él le dijo: yo vine y te di algo y tú debiste hacer esto, embajador. Pero no lo hiciste, y entonces uno empezará a decir: tuve miedo, tuve flojera, tuve otras cosas más importantes que hacer, no me caía bien el que daba las instrucciones. Y el maestro dirá: tú debías hacerlo. Iglesia, embajadores de Cristo a las naciones, todos sabemos que como cristianos convertidos, ¿cuántos cristianos convertidos sabemos aquí? Que como cristianos bautizados, ¿cuántos cristianos bautizados aquí? Que como cristianos esforzados, ¿cuántos esforzados sabemos aquí? Se nos ha encargado algo. Lo sabemos, no es nuevo para ti, no te lo estoy descubriendo por primera vez. Por tanto, el título del mensaje, la pregunta: ¿qué te encargaron, embajador? No es para que alguien se levante y me diga: ah, me encargaron esto, y me lo diga como un concepto o como un título que a mí se me haya olvidado, sino: ¿qué te encargaron, embajador? Es una reflexión, es una autoevaluación de si estás llevando a cabo o no lo que te encargaron. En esta noche el objetivo principal es que cuando crucemos de vuelta a la puerta digamos: no estoy haciendo lo que me encargaron, o sí estoy haciendo lo que me encargaron. Es de mucha utilidad señalar el contexto de este fragmento en 2 Corintios 5, ese que leímos al principio. En realidad, de las dos cartas de Corinto, para Corinto, es muy importante que entendamos el contexto para que después digamos: ah, con razón les fue dicho tal cosa a los de Corinto. El apóstol Pablo llevó el mensaje de salvación a la ciudad de Corinto y funda la iglesia de Corinto durante su segundo viaje misionero. De hecho, en ese segundo viaje que él hace, es la última ciudad que visita. El recorrido termina en Corinto y después emprende el camino de regreso allá más o menos por el año 51 después de que Cristo había nacido. Si tú quieres leer cómo fue esta predicación en la ciudad de Corinto, lee en tu casa Hechos capítulo 18. Pero ¿qué sucede? Corinto era una ciudad muy complicada. Corinto era verdaderamente fuerte, y Corinto era una iglesia con severos problemas de conducta. El apóstol conoce bien el entorno de la ciudad, las tentaciones que hay, y conoce muy bien las debilidades que manifiesta la iglesia de Corinto. Porque el apóstol pasa 1 año y medio en la ciudad de Corinto. Usted pase 1 año y medio en un lugar y perfectamente sabrá cómo se llama el vecino, qué venden aquí, qué venden allá. Si le preguntan alguna dirección, lo sabrá. Entonces, ese año y medio que pasa lo hace en su primera visita el apóstol Pablo, porque después hay una segunda visita de la cual no hay registro de que cuánto tiempo estuvo ni qué fue lo que hizo, pero sí habla de que hay una intención de una tercera visita. Entonces, si hay una tercera visita, por lo tanto, habrá una segunda visita, aunque no venga registrado aquí. Solamente en la ciudad y en la iglesia de Éfeso pasó más tiempo que en Corinto. En Éfeso pasó 3 años, en Corinto 1 año y medio, y de ahí en todas las demás. Así que con toda autoridad el apóstol Pablo, que los conoce, él les escribe acerca de la santidad, por ejemplo. Él les escribe: no se equivoquen, quiero que lo recuerden, ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, y empieza a dar un montón, una lista, entrarán al reino de Dios. Eso se lo escribirá en su primera carta, en el capítulo número 6. Y en algún tiempo, cuando el apóstol ya se retira después de ese 1 año y medio, ¿qué crees? En la iglesia de Corinto se comenzaron a infiltrar los falsos maestros que alborotaban a la iglesia ordenada que él había dejado,
y empezaron a dudar de su apostolado, de su llamado, de tú no eres apóstol porque no te comisionó el Señor Jesús en viva persona. Falsos maestros estaban inculcando a la iglesia de que no había sido llamado, y no solamente eso, sino también lo acusaban de robarse las ofrendas que eran para la iglesia en Jerusalén. Imagínate, el apóstol Pablo ya se había ido. Si tú quieres ver todo este caso, te recomiendo que leas la segunda carta de Corintios desde el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 y verás todo lo que tuvo que sufrir el apóstol Pablo de la propia iglesia. Así que el propósito de este fragmento que nosotros leímos es recordarnos a la iglesia que tenemos una asignación. Muchos eruditos bíblicos llaman la carta de la reconciliación entre la iglesia y el apóstol Pablo, y es por eso que el apóstol Pablo les va a comenzar a escribir lo siguiente. Vamos al versículo número 17, segunda de Corintios 5, versículo 17. El apóstol les escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En un supuesto, en una utopía, en algo completamente romántico y amoroso, todos deberíamos de ser embajadores. Es el deseo, es la oración. Todos deberíamos, pero tristemente no todos son embajadores de Dios. Porque hay un requisito obligatorio para ser un embajador de Dios. No es nada más yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Hay un requisito que ha impedido a muchos cristianos alrededor de la historia, por todo el mundo, tener el rango honorífico de ser llamado embajador. Y el apóstol Pablo se los escribe a Corintios, le dijo: el requisito es estar en Cristo. Ese es el requisito. Y hasta podría sonar un poco ilógico. ¿Cómo un cristiano no puede estar en Cristo? Pues sí, hay cristianos que no están en Cristo. Un cristiano que quiera ser un embajador tiene que estar en Cristo. Es decir, Él tiene que estar dirigiendo tu vida. Él tiene que estar guiando tus pasos. Y tú dices, podremos decir nosotros, así es, amén. Pero aquí el apóstol Pablo conoce a la humanidad y dice que tiene que haber una evidencia clara de tu obediencia, de que estás en Cristo. Debe haber evidencias claras. ¿Y cuál es esa? Dice que debes de ser una nueva criatura. Para ser un embajador hay que hacer una nueva criatura. El joven rico no quiso ser un embajador de Cristo. Él dijo: conozco los mandamientos desde que nací, desde mi niñez, mis padres eran creyentes, me enseñaron la ley. Y el Señor le dijo: muy bien, ahora solamente tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y alguien podría decir: ¡qué manchado el Señor! Pero lo que le estaba diciendo era: tienes que ser una nueva criatura. No debes de permitir que las riquezas sigan llevando la batuta de tu vida. Tienes que permitir que Cristo te dirija. Entonces muchos rechazan el ser embajadores y muchos se creen embajadores, pero no lo son, porque hay que estar en Cristo. Tú y yo creemos en un Dios. Tenemos un Dios de cambios. ¿Quién dice amén? Amén. No que Dios cambie, porque la palabra dice que Él es inmutable. Él es invariable, sino que Dios, el Dios en el que usted y yo creemos, tiene el poder de cambiar las cosas. Transforma lo viejo por lo nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Todos tenemos un guardarropa ahorita, y si hacemos una evaluación, le aseguro que tenemos más ropa vieja que nueva. Y usted diría: quisiera que mi guardarropa guardara más ropa nueva que vieja. Dios tiene el poder de cambiar lo viejo por lo nuevo. Pero tú debes aceptar, hermano, tú debes de aceptar que te retiren tus harapos sucios de la vida pasada y te revistan con la ropa nueva. Debes de aceptarlo. Dios no lo va a imponer, no te va
a quitar esta ropa y de repente te van a caer las vestiduras celestiales. Tú tienes que decir, Señor, yo quiero ser en verdad un embajador. Y Dios te va a decir, ok, necesito que te quites esa ropa sucia, rota, maloliente, porque aquí te va la ropa nueva, para que puedas ser un embajador. Muchos a lo mejor vivimos la época de los Converse, de los tenis clásicos. Y esos tenis tienen la particularidad de ser mejores sucios y rotos y desgastados que los nuevos. Los clásicos, los negros, combina con cualquier cosa. Para ser un embajador de Dios te tienes que retirar de eso, porque con tu outfit viejo, en tu forma de ser pasada, no puedes ser un embajador. A como eras antes. A como muchas veces tú decías, ya no quiero ser así. A como muchas veces alejaste a tantas personas. A como muchas veces tuviste infinidad de problemas. Eso se tiene que quedar fuera para que tú puedas ser un embajador de Cristo. Nosotros ya tenemos la grande bendición de conocerle al Señor, de escucharle, de aceptar en nuestro corazón, de bajar a las aguas. Pero también hay una bendición que nos espera y es ser embajadores de Cristo. Pero no podemos serlo siendo viejas criaturas. Tenemos que ir con el que hace nuevas las cosas y decirle, transfórmame, cámbiame, renuévame. Versículo 18 y 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Tranquilos, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo te aseguro que cada que tú y yo hacemos una retrospectiva, podemos siempre ver una mejora. Y todas esas mejoras que hayes en tu vida, ningún cambio positivo en nosotros no lo podemos adjudicar. No fue por mí. El dejar de ser iracundo, contestón, ladrón, grosero, maleducado, amargado, no fue por mí. Incluso si tú dices, yo antes no me paraba antes de las 12 del día, y después de un tiempo comienzas a levantarte temprano porque oras, porque sabes que el día tiene muchas cosas que hacer. Incluso ese cambio proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo, y todo esto proviene de Dios. Alguien podría decir, es que yo sí quiero ser un embajador, pero no puedo dejar de ser una vieja criatura. El apóstol, tranquilos, todo eso proviene de Dios. No depende de ti. La iniciativa total es del cielo. Dios quiere transformarte. ¡Qué gran noticia! Dios quiere cambiar al que lleva años, quincenas, tirados debajo del puente, alcoholizados, orinados, llenos de vómito, golpeados, asaltados. Dios quiere hacerlo. Mientras nosotros los despreciamos y decimos, hazte para allá porque ahí viene otra vez dice, todo esto proviene de Dios. Pero Él tiene que creer y querer, y entonces Dios obrará. La fuerza y el poder, hermano, la fuerza y el poder para derrotar todos los días la tentación viene del Señor. Amén. Quiero ser un embajador, pero no puedo dejar esto. Me cuesta un montón, que yo sé que avergüenza el camino de la fe, que me sabe la gente esto, que me han visto, pero en verdad quiero dejarlo. La fuerza para vencer todo eso todos los días, no una vez a la semana, no una vez al año, todos los días, todas las veces que se presenten, proviene de Dios, dice el apóstol. La palabra de Dios nos enseñará que el que tenía adoptado el hurtar como un estilo de vida, dice, deje de hacerlo, pero abra su corazón a Dios. No es mágicamente que tú dirás, yo soy ladrón,
quiero dejar de ser un ladrón, y cuando abres los ojos ya no eres un ladrón. Abre tu corazón a Cristo y verás cómo dejarás de ser un ladrón. El que antes hurtaba no lo haga más. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá, vivirá dentro de él, y ahora ese hombre dirá: quiero tener un empleo honrado. Quiero ganarme los pesos, los centavos, los miles, los millones con el sudor de mi frente. No quiero volver a robarle a nadie más. Y no solamente eso, no solamente Dios le dará un trabajo honrado y honesto, sino que le dará contentamiento en su alma, que hará que ya no vaya a robar. Eso proviene de Dios. Quien quiera ser un embajador, eso proviene de Dios. Porque con el Señor sucede que hay una nueva escala de valores que van a marcar la diferencia. Alguien dirá: es que si no robo no me alcanza para traer tenis de marca. Ahora lo que Dios te dirá es: no importa de qué marca sean tus tenis, lo que importa es tu corazón. Y dejas de vivir para vestirte para que todo el mundo te envidie, o endeudado con tal de traer lo último a la moda. Eso pasa hasta el último lugar. Ahora en mi escala de valores es agradar a Dios. Y si debo de agradar a Dios con mis 1200 semanales, gloria a su nombre, porque Él hará algo. Y lo mismo pasa con cualquier pecado que usted me diga, Yo dije aquí el de hurtar, el de robar, pero lo mismo pasa con el que antes mentía. Quiero dejar de decir tantos choros que ni yo me creo a mí mismo. O sea, es que si me los dicen a mí, si me lo dicen a mí, yo voy a decir: ¿de dónde sacaste esa? Y me encanta decirlos. Lo mismo pasa con el que miente. Lo mismo pasa con el que codicia. Lo mismo pasa con el que adultera. Póngale el nombre que quiera. Todo proviene de Dios. El poder, la fuerza, la convicción proviene de Él. Amén, amén. Porque hay algo aquí que está escribiendo entre líneas el apóstol. Dice: quien quiera ser un embajador tiene que desear la santidad. La santidad, hermano, te apartará para Dios. Y el pecado te aparta de Dios. Tú eliges, embajador, tú eliges. Quiero estar apartado para Dios, para que diga: este es mío, esto es mío. Esto tan preciado, tan hermoso, es mío, dice el Señor. Y el pecado te dirá: vente para acá, pero te alejará tanto de Dios que llegará un punto en el que ya no lo percibas y digas: ¿dónde está? Y es cuando la gente empieza a decir: no siento al Señor, no lo veo. Pregúntate cómo está tu vida, porque aquel que esté investido, revestido de santidad, ve a Dios todos los días, todo el tiempo, en todo lugar. El que no esté dispuesto a portarse diferente, el que no esté dispuesto a ser distinto, no puede ser un embajador. Quizá te conformas con venir a la iglesia nada más, una vez a la semana, un ratito a la semana. Pero si tú no estás dispuesto a ser distinto todos los días, en cualquier lugar, en automático no calificas para ser un embajador. Hay que estar dispuesto a decirme: tengo que agradar a mi Dios, ¿cómo me comporto con mis compañeros de trabajo? Tengo que agradar a Dios, ¿cómo soy con mis vecinos en casa? Tengo que agradar a Dios, ¿cómo soy en el transporte público? En todo lugar, la santidad nos aparta para Dios. Debemos de entender una cosa, queridos hermanos: el mayor cambio lo hizo Dios en nosotros. Está predicando el apóstol Pablo de un Dios que cambia las cosas, pero hay algo que Él hizo que supera cualquier cambio. Cualquier cambio. Nuestro estatus, el Señor Jesucristo lo cambió. ¿Y cuál es ese cambio? De ser enemigos declarados, de estar destituidos de la gloria eterna, a ser ministros de su reino. Ese es el mayor cambio que habrá. El mayor cambio de todos. Tú dices: vencí el alcohol, dejé de tomar. Vencí el cigarrillo, dejé de fumar. Ese cambio no se compara a lo que hizo el Señor, de ser un enemigo de Dios a ser un ministro de Él.
Ministro de su reino. ¿Y qué es un ministro? Alguien podría decir, he escuchado tanto esa palabra de ministro. La he leído tantas veces dentro de la palabra. ¿Qué es un ministro? Un ministro es una persona que participa activamente del gobierno. Hablamos del gobierno de Dios. Un ministro participa activamente del gobierno de Dios, pero no tiene el cargo, no tiene la dirección. La dirección depende de alguien más arriba. Y ese es nuestro Dios. Pero tú, embajador, participas constantemente, no una vez al año. Eso quedó en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, que alguien una vez al año ingresaba porque era el ministro señalado. Pero ahora Dios hizo el cambio. Enemigos de Dios, ahora ministros suyos. Y todo es posible, todo esto es posible. Alguien podría decir, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es que sucedió? Gracias a un procedimiento que se llama reconciliación. Somos ministros de Dios por algo que el Señor Jesús hizo y se llama reconciliación. Es decir, que Cristo reparó la relación que estaba quebrada y rota con Dios por medio de su sangre. Mientras todo el mundo en la cruz, incluso tú ves los crucifijos de los cristianos, de los católicos, y dice, ¿esa es la imagen que tienes de Cristo? Porque todo el mundo podría decir, pobrecito, cómo sufrió. Cuando todo el mundo lo menospreciaba en la cruz, Él estaba reparando la relación. Él estaba con las herramientas, con la sangre, reparando. Porque incluso sus discípulos, su madre llorando, y Él decía, esto es para que tengamos ministros del reino, embajadores, gobernantes, participantes activamente del reino de Dios. Tú no puedes ser un embajador si no te has reconciliado con Dios. No puedes serlo. Y alguien podría decir, pero es que su sacrificio en automático me reconciliaba. Aquí hay algo que aclarar, hermano. No es que Dios haya tenido que reconciliarse contigo. Eres tú quien tiene que reconciliarse con Dios. Él dejó la puerta abierta. La oportunidad latente estaba. Pero eres tú quien tiene que reconciliarse con Dios. Eres tú y soy yo quien tuvimos que reconciliarnos con Él porque le ofendimos de muchas maneras. Antes de llegar verdaderamente a entender, a creer lo que es entregarle la vida al Señor, lo ofendimos un montonal de veces con nuestros actos, con nuestras palabras, muchas de ellas aberrantes, que hoy reflexionamos y decimos, no puede ser posible que Dios me haya perdonado eso tan grave y tan feo. Pero el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en la segunda carta, reconciliaos con Dios. No pierdan más el tiempo. No se engañen creyendo que lo están. Reconcíliense con Dios. Háganlo, por favor. Yo creo que tú y yo hemos tenido una relación humana, de la que sea, pon el título que sea, que valoramos tanto, que todo el tiempo en nuestro corazón está, reconcíliate con esa persona. Aunque tú no hayas hecho nada, en tu corazón, porque amas a esa persona, porque extrañas lo que era esa relación, está, voy a reconciliarme, voy a hablar. Nuestro mayor deseo todos los días es reconciliarnos con Dios. Cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, es, Señor, reconciliémonos. Amén. Reconciliémonos porque quiero que estés conmigo. Amén. Te aparté de mí. Lo hice muchas veces con toda la intención del mundo, porque quise probar, porque quise hacer. Pero honestamente me equivoqué. Quiero que nos reconciliemos. Amén. Y Dios siempre está dispuesto. Amén. El Padre brindó el camino de la reconciliación. Fue Dios el Padre quien brindó el camino y se llama Cristo Jesús. Ese es el camino de la reconciliación. A Dios no hay que venirle a traer flores. Eso es a la persona con la que te quiero reconciliar.
No hay que traerle chocolates y osos de este tamaño. Luego vas por la calle y ves que el cuate tiene un carrito así y un peluche de este tamaño. Y dice, este se quiere reconciliar porque algo pesado habrá hecho. Del tamaño del regalo fue la regada. A Dios no hay que traerle un peluche, unos chocolates carísimos, unas flores rojas bien hermosas. Para reconciliarnos con Dios hay que entrar por medio de Cristo Jesús. Es la única manera, es la única manera. Así que, embajadores, si tú dices, estaba apartado de Dios, estaba alejado, por más que venía y me sentaba y aplaudía y levantaba las manos, estaba alejado de Dios, regresa al camino. ¿Estarás de acuerdo que los problemas se deben de solucionar? ¿Sí o no? Sí. Los problemas se deben de solucionar. No puedes decir tú, tengo un problema y pues ahí que se quede. Y ni modo. El mundo entero tiene un problema grave con Dios y se debe de solucionar. El problema es que hay un Dios que es 3 veces santo y un mundo inundado de pecado. Hay un problema gravísimo. Así que aquí está nuestra asignación. Ya dijimos amén de Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, Él es el camino. Aquí está nuestra asignación. Ahí tienes el encargo al ser embajador. Hay que reconciliar al mundo con Dios. Hay que ser agentes transmisores de la buena noticia. Ese es tu ministerio. Ese es mi ministerio. Un mundo se está perdiendo allá afuera, podrido totalmente. Somos nosotros quien tenemos que salir a decir, hay una opción, la única de hecho. Si alguien dice, siento de parte de Dios, eso pasaba muchas veces en estas jornadas veladas de oración. Dios me habló y siento de parte de Él que me ha llamado a ser el apóstol y me ha dado los 9 dones. Ese es mi ministerio. No, tu ministerio es ser un embajador y decirles y mostrarles a los que no lo saben que hay un Dios vivo dispuesto a perdonar y a dar un nuevo comienzo. Ese es tu ministerio. No que te quieran ver con un micrófono, no que conozcan tu nombre, no que aparezcas en YouTube con miles de reproducciones. Tu ministerio, mi ministerio, es salir y decirle a la gente que no lo sabe, que no lo conoce, Dios te está esperando. Y no te preocupes por cómo eras, Él te cambiará. Amén. Hace unos meses, durante una conferencia en el Vaticano, al líder religioso de los romanos se le hizo una pregunta, porque en las conferencias normalmente hay un espacio para preguntas y respuestas de lo que la gente tenga duda. Y a este hombre le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿por qué Dios envió a su hijo a morir de esa manera? Alguien le preguntó eso. ¿Y sabes qué dijo él? No sé. Increíblemente dijo, no sé por qué Dios envió a su hijo a morir en la cruz. ¿Sabes por qué dijo no sé? Porque él no es un embajador del reino de Dios. Porque no conoce ni siquiera las escrituras. Porque en la escritura viene la respuesta. Mucho menos va a anunciar la buena noticia. No es un embajador, no lee la Biblia, no la conoce, no la va a transmitir. Él no es un embajador. Si eso te lo preguntan a ti, te lo han llegado a preguntar y has respondido lo mismo, híjole. La respuesta es porque era necesario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que cuando este músculo llamado corazón te deje de latir, te aguarde una eternidad gloriosa. Eso es lo que tuvo que haber dicho, pero no es un embajador. ¿Qué estás respondiendo tú? ¿Qué estás diciendo tú ante los cuestionamientos que la gente se hace, que el mundo tiene? La gran responsabilidad del embajador es representar bien al que te envió. ¿Tú sabes que Dios te envió? Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay que representarlo bien. Amén. Hay que ser buenos representantes. Un embajador pasa mucho tiempo fuera de su nación, por lo menos, al menos del sistema democrático de este país, por lo menos son 6. Si es que el presidente no se lo despacha antes, ¿sí? O si llega otro al cargo y le dice, hiciste bien tu trabajo de embajador, quédate otro sexenio. Pero un embajador pasa mucho tiempo fuera de su país.
Un embajador pasa mucho tiempo rodeado de gente con otra lengua y otras costumbres, pero no cede nunca su identidad. No verá usted, o más bien no debería ver usted al embajador todo con la corbata acá y esto acá, y vean al embajador de México en Guatemala. Un embajador no cede esa identidad. A mí me llamaron a ser embajador, a mí me instituyeron embajador y representa bien a su país. Es cuando más sale a flote en otro lugar, es decir, soy el embajador de tal. Soy el embajador de tal. Lo mismo sucede en el cristianismo. Está usted, embajador, rodeado de pecado, de personas con otras prácticas, con otro lenguaje. Como habla el mundo, no habla el embajador. Como se divierte el mundo, no se divierte el embajador. En lo que emplea su tiempo y su dinero, el mundo no lo emplea el embajador. Está rodeado de eso, pero no te llamaron a eso. Nunca hay que dejar de ser un embajador de Dios. Al contrario, en el mundo es cuando más tenemos que anunciarlo y darlo a conocer, de que Dios tiene el amor y la misericordia. Dice la palabra, esto que escribe el apóstol, que nos debe de romper a nosotros todo parámetro, no tomándoles en cuenta sus pecados. Ay, pensé que se iba a gozar, o al menos que no tuviera pecados. Dios no tomó en cuenta tus pecados. ¡Qué grandioso fue eso! Y tú recordarás lo que hiciste. Y muchas veces habrás dicho, no tengo perdón de Dios. Te tengo una noticia, no tomó en cuenta tus pecados. Y eso mismo necesita saber el mundo. Algunos, esa es la inseguridad del mundo, de aceptar. Esa es la inseguridad. Porque ellos te dirían, si tan solo supieras lo que hice, no me estarías diciendo eso. El que Dios haya pasado por alto tus pecados supera cualquier pecado, cualquier miedo, cualquier inseguridad. Vamos al profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Y dice así la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero la clave está en la primera palabra de este verso 18: venid. ¿Qué hay que hacer? Ir con Dios. Ir con Dios. Mira, si tú quieres, apenado, con la cabeza agachada, de tener una vergüenza por lo que hiciste, pero Dios dice, ven. Amén. Ven. Amén. Ven. Y si lo que hiciste fue tan rojo, como ese color rojo casi vino, casi oscuro, van a quedar blancos. Amén. Pero ven. Fíjate, hermano, que la acción de no almacenar en su corazón, la acción de no retener en su memoria todos los errores de la humanidad, hace único a Dios. Amén. Yo te podría preguntar, y aunque no me lo digas, lo puedo asegurar, que todos tenemos algo en el corazón y en la mente que no hemos olvidado ni perdonado. Y Dios no se acuerda de ninguno de tus pecados. Él dice que no los trae a cuentas. No le dice, ven. Sí, Señor, dime. Hiciste esto, hiciste aquello, te pasaste, no se vale. No, ven, estemos a cuentas. Señor, tú lo sabes todo. Hice esto. El que confesare con su boca sus pecados obtendrá el perdón de Dios. Quien los retenga, quien los guarde, no puede estar reconciliado con Dios. Esa es la reconciliación que Cristo nos da. Yo sé que también te has reconciliado muchas veces con alguien. ¿Cómo es ese sentimiento de reconciliación? Te sientes bien. Te sientes aliviado por no perder lo que tanto amas.
Debes de estar aliviado que la relación con Dios, siempre y cuando tú estés dispuesto y te estés esforzando a ya no faltarle al Señor. Amén. Gracias, Señor. Porque hoy estás aquí en medio de nosotros y no lo merecemos, Padre. Gracias por tu gracia. Eso nos lo encargó a nosotros. Y no es un asunto de falta de personal. Con mucho respeto, tú vas a las Aurrerá, a los centros comerciales, y siempre necesitan gente de cajeros. ¿Por qué? Porque son unos negreros. Porque pagan bien poco. Porque te tratan mal. Dios te escogió a ti y a mí, no porque Él no tuviese personal. Bien pudo enviar a los ángeles, pero ellos van a tener otra misión. Cuando llegue el final de los tiempos de la red de Dios, separará lo que fue bueno de lo que fue malo. Tú y yo tenemos otra misión: ser ministros de la reconciliación. ¡Qué privilegio! Es privilegio y es demanda. Somos privilegiados de estar escuchando esto. Somos privilegiados de tener un lugar donde Dios nos habla. Somos privilegiados de tener una familia en la fe. Pero también somos privilegiados de tener una demanda. Yo creo que alguien que es adulto, responsable y maduro se alegra de que le asignen algo. Es decir, pensó en mí, me escogió a mí, algo he de tener. Me dijeron el domingo, te toca predicar a las 12. Y no nada más tengo el Daniel Soberanes en la sangre y en el acta. No sé qué tengo, pero me dijeron predicas a las 12. Usted y yo tenemos que decir: gracias, Señor, porque me hiciste ministro de la reconciliación. Se trata del reino de Dios, hermano. No nos mandó a ganar discusiones, no nos mandó a tener la razón. Nos mandó a predicar y compartir el mensaje de salvación. Porque a esas personas les dijo: si no los reciben, sacudan el polvo. No se queden discutiendo. No se queden peleando. Mira, yo te traigo la buena noticia. A mí Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo esto. Yo no creo en eso. Son puras patrañas. Le lavan el cerebro a la gente. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga. Y te vas. No que, sí. Agárrame mi Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto. Vamos a regresar al pasaje original, verso 20. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos los profetas, todos los siervos, los líderes cronológicos de la Biblia fueron los primeros embajadores de Dios. No tienes que hacer algo del cual no haya precedente. Porque cuando tienes que empezar algo y abrir brecha, hijo, cuesta porque no hay quien me enseñó, no hay quien sea la guía. ¿Y cómo lo hago? ¿En qué me baso? No, nosotros tenemos un precedente, pero mira, bien alto. Y mira lo que anunciaban. Tú y yo debemos continuar por ese legado. Por ese legado. Yo sé que en tu familia admiras a muchas personas. Pueden ser porque estudiaron, porque cocinan bien, porque siempre trataron de tener a la familia reunida. Y tú dices: yo voy a hacer lo mismo que hizo mi madre. Y voy a hacer lo mismo que hizo mi abuela. Y voy a hacer lo mismo los embajadores tenemos que decir: yo voy a hacer lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esos son antes embajadores de que nosotros. No debemos renunciar al cargo cobardemente, decir: no quiero. Prefiero seguirme parando a las 12, no tener la demanda de escudriñar las escrituras, prefiero seguir viendo el TV y novelas. No quiero emplear tiempo para orar. Prefiero ver otro capítulo de la serie. No renuncies al cargo que Dios te ha mandado. Y tampoco cambies el discurso. Aquí Dios no nos mandó a decir: no, pues es que la Navidad esto, la Navidad aquello. El discurso es: la reconciliación está disponible gracias a Cristo Jesús. Seamos fieles y seamos leales a la historia de todos los embajadores de Cristo que vienen en la palabra, de todos los embajadores de Dios que tú puedes conocer. Honremos a Dios de esa manera.
pero también honremos a los que fueron grandes embajadores. Tú conocerás a un hermano en particular que dices, ¿cómo admiro a este hermano? Es un embajador porque entregó su vida, la dio, su tiempo. Y ahí estaba siempre, en todo momento. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 14, y con esto van pasando, mis hermanos. Hebreos 4, 14. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retén tu profesión. Tu profesión es ser embajador. No se te olvide que tienes un encargo. Saliendo de aquí, reténlo. Cuando vayas al mercado, reténlo. No lo dejes guardado en el closet, en el ropero. No. A donde vayas, con quien vayas, a la hora que vayas, llévate tu profesión, tu traje de profesión. Es momento de emprender. Es momento de hacer. Voy a ir aquí y no sé lo que va a pasar, pero seguro Dios hará algo. Llévate tu profesión a todos lados. Debemos estar conscientes de lo que somos. Sé consciente de lo que eres. Soy padre de familia. Alguien depende de mí. Alguien me está mirando para ser su ejemplo. Sé consciente de que somos embajadores. ¿Y para quién somos embajadores? Somos embajadores para Dios. No tienes que agradar a los hombres. No tienes que agradar a los hombres. Si agradas a Dios, estás del otro lado. ¿Qué estamos haciendo como embajadores dentro de este lugar? ¿Qué estamos haciendo? Como mi papel, mi profesión de ser ministro de Dios, ¿qué estoy haciendo dentro de este lugar? ¿Qué estoy haciendo fuera de este lugar como embajador de Cristo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué dicen tus prioridades? ¿Qué dicen tus sueños? ¿Qué dicen tus deseos? ¿Qué dicen tus relaciones? ¿Qué dice tu forma de diversión? ¿Qué reflejan tus redes sociales de tu asignación? Porque ahí está la respuesta. Para que no digas, amén, sí, gloria a Dios, yo soy un embajador. Tú di, soy un embajador, pero las prioridades que tengo no son de un embajador. Los sueños que tengo no son de un embajador. Los deseos que tengo, las relaciones que tengo, mi forma de divertirme, lo que publico no es de un embajador. Tenemos muy poco tiempo para cumplir con esta labor, querido embajador. Última pregunta. ¿Te estás enfocando en ello? ¿Te estás enfocando en ser un embajador? Que el Espíritu Santo nos diga si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.